cerca al corazón de Dios, y una evidencia de que estamos en ese lugar, o al menos estamos procurando estar en ese lugar en el corazón de Dios, es que usted está aquí en esta mañana. Si usted está aquí es porque usted ama a Dios y ha decidido venir para adorarle, para recibir su palabra, y eso es hermoso, hermanos. Quiero leerles un versículo que nos da una gran verdad, aunque no vamos a disertar en él, más bien va a ser un sermón temático. Pero dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, te rogamos que bendigas tu palabra en nuestros corazones y que ella cumpla el propósito para el cual la envías. Gracias porque nos hablas y nos enseñas a través de ella para que podamos ejercer una mayordomía agradable ante tus ojos. Para que en aquel día, Señor, tú nos puedas decir: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ya les había dicho, estamos teniendo una serie de sermones sobre la mayordomía cristiana. Y la semana pasada hablamos acerca de la vida de la mayordomía, que era la consagración. Es decir, que lo que sostiene y avala una vida de mayordomía agradable delante de Dios es la consagración. Una entera consagración de todo lo que somos y tenemos en las manos de Dios. Sin embargo, hermanos, sabemos que una consagración puede ser hecha en ocasiones con una motivación equivocada. Hay personas que se consagran a ciertas obras o a ciertas causas, a ciertas personas incluso, pero la motivación no es la mejor, porque hay otros intereses egoístas involucrados. Sin embargo, hay una motivación que es lo que realmente debe ser la base de esta mayordomía, la base de esta vida que nosotros ofrecemos a Dios completamente en su voluntad. Y no hay otra cosa que pueda ser la base de la mayordomía que no sea el amor de Dios en nuestros corazones. Lo que queremos que podamos entender en esta mañana es que el verdadero amor en nuestras vidas no es la base de una mayordomía agradable delante del Señor. Yo creo que debemos comenzar diciendo que el púlpito debe ser usado no solo para el evangelismo, sino también para la enseñanza de todo el consejo de Dios. Es decir, que los ya cristianos también necesitamos ser instruidos en las cosas de Dios. Necesitamos aprender cómo vivir la vida cristiana, de manera que podamos nosotros ejercer una mayordomía agradable delante de sus ojos. Nada de lo que nosotros hacemos, hermanos, y aún nosotros podemos pensar, debe estar separado del anhelo supremo de hacer la voluntad de Dios. Es decir, que eso debe ser lo que más nosotros anhelemos en nuestra vida, el hacer la voluntad de Dios. Recuerden que debemos ser imitadores de Cristo, y Cristo dijo que Él anhelaba, amaba hacer la voluntad de su Padre, que Él había venido incluso para hacer la voluntad de su Padre. Proféticamente incluso estaba ya en un salmo: dice, hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada, y tu ley está escrita en mi corazón. Es decir, que el amor de Dios en nuestras vidas nos ha de llevar por ese curso de hacer las cosas que a Dios le agrada, pero por amor a Él, en una respuesta al amor que Él nos ha dado a nosotros. La mayordomía, resumiendo el concepto, sería poner a Dios en el centro de todo. Sería reconocer que Él es el dueño de todo y es también
devolverle a Dios en un servicio santo y gozoso todo. Es decir, somos solamente administradores de nuestra propia vida y de todo lo que Dios nos ha dado. Un día tendremos que compadecer ante el Señor y tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía para que Dios finalmente nos pueda dar la bienvenida y ser aceptos en Él, amado. Tenemos que tener la motivación correcta, que es el amor de Dios en nuestros corazones. Sin embargo, esta es una tesis en realidad. O sea, por eso es que a esta primera parte quiero llamarle acentuando, ¿verdad?, nuestra tesis o proposición sermonaria, porque alguien pudiera discutir esto, alguien pudiera poner en tela de juicio esta verdad, de que el amor o la base de la mayordomía sea el amor. O sea, alguien puede estar en desacuerdo, decir, bueno, no, la base de la mayordomía no es el amor, es otra cosa. Sin embargo, tenemos que decir que las cosas que permanecen, todas tienen su base. Tiene que haber alguna cosa que la sostenga. Estaba leyendo de unos edificios que hace algunos años tuvieron que ser demolidos, edificios lujosos de millones de dólares en la ciudad de Brasilia, en Brasil, porque simplemente estos edificios no tuvieron un fundamento adecuado. Y por muy buena que estaba la estructura y muy lujosa y muy vistosa, llegó el momento en que empezaron a tener problemas, porque los fundamentos no eran los mejores. No son los fundamentos los que se ven, ¿verdad? No es la fachada que tenemos delante, no es con lo que podemos impresionar a la gente, pero, sin embargo, es lo más importante que pueda tener el edificio. Porque si por muy lindo que sea arriba no está afirmado debajo, ese edificio va a llegar a tener problemas. Entonces, todo lo que permanece tiene que estar edificado sobre una base. En el vacío nada puede ser edificado. La mayordomía, como la edificación de nuestro carácter cristiano, como el desarrollo de nuestra vida cristiana, tiene que tener también una base, es decir, algo que la sostenga, que le sirva de apoyo y que pueda ser perdurable. Lo que sustentamos nosotros aquí como tesis es que la base de esa mayordomía es el amor. Es decir, que si no hay amor, no puede haber mayordomía. O al menos no puede haber una mayordomía que glorifique a Dios y que por ende no será por Él aceptada. De todas las fuerzas que existen, el amor es la más poderosa. Y eso está probado. Está probado en la historia. Y ojalá en nuestras vidas personales. Porque realmente, hermanos, el amor vence. No sé si recuerdan al gran conquistador Napoleón Bonaparte, pero este hombre fue un estratega militar tremendo, un cerebro, una persona que tenía espíritu de conquista, una persona intrépida, que tuvo muchos combates y muchas victorias. Pero Napoleón terminó desterrado en una isla, la isla Santa Elena, y dice la historia que elevó un clamor al cielo y dijo: venciste, Galileo. Pero el Galileo no usó otra arma que no fuera el amor. El amor unilateral, desinteresado, el amor genuino, el amor que no tiene envidia, que no se envanece, que no hace nada indebido. Ese amor que describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Él venció y conquistó a través del amor. Y hoy nosotros estamos aquí y somos parte de su conquista porque Él nos amó. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso es una gran realidad. Nada, hermanos, absolutamente nada que sea noble, que sea hermoso y de valor, se puede explicar sin el amor.
aún nuestras relaciones interpersonales, ya sea en el matrimonio, ya sea entre hermanos, entre familia, entre amigos. La única cosa que puede sostener esa relación verdaderamente sería el amor genuino en nuestros corazones. De hecho, y creo que todos estamos de acuerdo con eso, la fuerza que impulsa a Dios a obrar de la manera que Él lo hace, a planear tan sabiamente como Él lo hace por nosotros, es el amor. Dice el versículo que todos conocemos y manejamos muy bien en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso el Señor, qué grande su amor, amando lo no amable, lo que es indigno de su amor, porque todos nos rebelamos, todos hemos decidido escoger nuestro camino y no tener a Dios en cuenta, pero Él nos salió al encuentro y nos amó y nos dio la posibilidad de la vida eterna y el servirle a Él a través del amor. Sin embargo, hermanos, el amor ese de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida, que es la base de la mayordomía, necesita ser expresado. Es decir, hay que darle curso al amor. Porque si el amor solamente está en el marco de las emociones y los corazoncitos y las palomitas y la musiquita, ese amor le falta algo. Puede ser genuino, puede ser verdadero, pero tiene que ser expresado, hay que darle curso, tiene que haber obras de amor, como dice la Escritura. Imagínense el esposo que ama tanto a su esposa que está componiendo poemas todo el día y poniendo música y adornando la casa con corazones, pero no trabaja, no gana el pan para la casa. ¿Usted cree que la esposa va a vivir del cuento? ¿Va a vivir del poema? ¿De la canción? Pues no. Él necesita ser proveedor para su familia. Entonces, el amor tiene que tener un curso. Es decir, tiene que dejar de ser romántico, nada más. No es que el romanticismo esté mal, ¿eh? Si usted tiene sus palomitas y sus corazones y de pronto le regala un ramo de flores, una caja de bombones, pues hágalo, y no lo haga solamente en el aniversario y en el cumpleaños, hágalo de vez en cuando, sorpréndela. Pero hermanos, eso no es todo. Tenemos que demostrar que amamos. Entonces, el amor de Dios en nuestros corazones, que es la base de la mayordomía, que es la base de nuestro servicio, de nuestra entrega, de nuestro compromiso con Dios, tiene que ser expresado de alguna manera. Y la primera cosa es amando a Dios, o la primera manera de hacerlo es amando al mismo Dios. Recuerden que todo comienza y termina con Dios. Él es la causa de todas las causas. Y Dios es infinitamente grande y superior a toda criatura. La Biblia nos testifica que Él nos ha creado para Él, para sí. Es decir, somos su especial tesoro. Y nos ha dado en Cristo todas las cosas para que las disfrutemos. Dice la Escritura que toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Dios nos ha dado en Cristo el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna. Él nos ha dado en Cristo todas las cosas que nosotros tenemos. Por eso es que se nos ordena amarle por encima de todas las cosas. Ustedes conocen el principal mandamiento cuando el Señor fue interpelado acerca de esto. ¿Qué fue lo que Él dijo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que el Señor nos está diciendo que la primera cosa que nosotros tenemos que dar nuestro amor, poner nuestro amor, es en el Padre, en sí mismo.
Cuando una persona llega a amar a Dios de esa manera, tomando a Dios como el primero en su vida, entonces, hermanos, no habrá problema para ejercer una mayordomía que sea agradable delante de sus ojos. Se discutía un poco acerca de lo que significa la santidad, la entera santificación y todo esto en la mañana en la escuela dominical. Pues quiero decirle que no podemos ser más wesleyanos que cuando identificamos esa vida de santidad con el amor. Porque eso fue lo que Wesley siempre sostuvo. Y él vio esa vida de consagración y de servicio a Dios como amor perfecto. El amor que es perfeccionado en nuestros corazones. Si nosotros amamos a Dios de una manera perfecta, como es posible, porque la Biblia lo reclama, no tenemos tiempo para explicar eso en detalle. Pero cuando nosotros cumplimos con el propósito para el cual Dios nos ha creado, y somos diligentes en estar averiguando eso y buscando a Dios para que lo que Él quiere de nosotros lo hagamos, eso es ser perfecto. Eso es amar a Dios con un amor perfecto. Hacer la voluntad de Dios, como decía aquella niña en la escuela dominical, que fue preguntada a todo el mundo dando opiniones acerca de lo que era hacer la voluntad de Dios o cómo se debería hacer la voluntad de Dios. Y la niña finalmente dijo, la voluntad de Dios se hace o debe ser hecha como en el cielo, sin hacer preguntas. El verdadero mayordomo, la persona que ama a Dios con todo su corazón, con todo su ser, con todas sus fuerzas, no hace preguntas, simplemente obedece, aun cuando no entienda, como Abraham, que quizás estuvo perplejo ante la petición de Dios, cuando le dijo, dame a tu hijo, tu único hijo en sacrificio. Pero él lo llevó, como ya hemos anotado en otra ocasión. Lo llevó y lo iba a sacrificar. Pero el ángel detuvo su mano, le detente, Abraham, porque ya sabemos que temes a Dios. Tenemos, hermanos, que estar completamente seguros de eso, porque es lo que Dios busca, lo que Dios desea. Recuerden el ejemplo de los macedonios cuando el apóstol Pablo estaba recogiendo la ofrenda para los santos en Jerusalén. Ellos no fueron contemplados en los que estaban para dar la ofrenda porque tenían situación difícil de persecución, una serie de problemas. Sin embargo, los macedonios como que le reclamaron a Pablo, Pablo, ¿qué pasó? Nosotros también queremos dar. Y finalmente dice que el apóstol se sorprende, dice, y ellos se dieron a sí mismos al Señor primeramente. Nos sorprendieron, porque primero se dieron al Señor y después a nosotros. Hermanos, la ofrenda de tu vida es la más grande ofrenda que tú puedes dar a Dios. Tu vida consagrada, dedicada, llena del amor de Dios. Eso es lo que Él quiere. Él no busca tanto lo que nosotros tenemos como lo que somos. Y Él quiere que aprendamos esa gran verdad. Es curioso, sin embargo, que un sentimiento tan noble y natural como el amor sea objeto de un mandamiento. Quizás alguno ya ha estado preguntándose eso. Bueno, ¿por qué Dios manda a amar cuando el amor es tan natural? Algún esposo dirá, a mí Dios no tiene que ordenarme a amar a mi esposa, yo la amo. Y alguna esposa dirá lo mismo. No es necesario que se nos ordene amar a nuestros hijos, los amamos de naturaleza. Pero ¿por qué entonces es un mandamiento? ¿Por qué el amor es objeto de un mandamiento? Bueno, simplemente, hermanos, porque antes que un sentimiento, el amor debe ser un acto de la voluntad. O sea, tenemos que decidir amar, porque vendrán tiempos en que el amor será puesto a prueba. Las lealtades serán probadas y tendremos que demostrar que amamos de verdad. Cuando a ese joven o ese que ya dejó de ser joven y ya está en los 40 y su mujer le ha dado 3 hijos, ya no está la misma señorita que conoció unos 20 años atrás. Ya está un poquito gordita, está con estrías quizás, por los sufrimientos del parto, y de pronto se le aparece una muchacha de 20, 25 años a su disposición. Allí el amor tiene que ser probado.
tiene que ser demostrado. Y ese hombre que ha decidido amar a su esposa por encima de todas, sabrá decir no a la tentación y salir corriendo como salió José. Mejor que corra y no que muera allí. Es solamente un ejemplo, pero realmente bastante claro para demostrarnos a nosotros, hermanos, por qué el amor es objeto de un mandamiento. Porque tenemos que decidir amar con la calidad de amor que Dios ama. No es amor filial, no es amor erótico, es amor ágape, amor divino, que ama en una sola dirección, sin poner condiciones. Te voy a amar aun cuando me falles. Qué lindo es el Señor. Y cómo nos enseña a nosotros esas lecciones. Cómo Él puede ver en un hombre esa calidad de amor para decirle: Oseas, ve y busca a una mujer ramera y cásate con ella. Tremendo. Y aun cuando la mujer le es infiel y es vendida como esclava, todavía el Señor le dice: ve y búscala, Oseas. Tremendo. Cuando hay amor genuino en nuestros corazones, hermanos, nada nos puede desviar de nuestro propósito en la vida, de nuestros compromisos. Por eso Dios quiere que le expresemos a Él ese amor, porque la base de un amor saludable entre la familia, entre los amigos, entre los cónyuges, es el amor a Dios. Si amamos a Dios y mantenemos una relación con Él de esa calidad, entonces no hay problema para las otras relaciones. El Antiguo Testamento usa algunas palabras, no las voy a mencionar por falta de tiempo, pero hay dos palabras fundamentales para amor y casi nunca es usada en un sentido sexual o sensual, sino en el sentido del amor que cuida, el amor que protege, el amor que guarda, es el amor misericordioso que permanece a pesar de cualquier circunstancia. Y esa es la garantía nuestra, que Dios nos ama con ese amor, que aunque nosotros, hermanos, le negáramos, dice la Escritura, Él permanece fiel. Bendito sea su nombre. Pero además de amar a Dios de esa manera, el amor tiene que ser encauzado hacia otra vertiente. Amando a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y amando la obra de Dios. Es decir, que tenemos que amar a Dios y amar las cosas que Dios ama. Porque de otra manera el amor hay que cuestionarlo, ¿no? Es decir, si estoy casado con una mujer que digo que amo, pero no puedo sacrificar mi tiempo e ir a la tienda a comprar, ¿verdad que no nos gusta a los hombres eso? Queremos entrar, buscar lo que necesitamos y de la misma manera salir. Pero ellas están mirando los detalles, buscando opciones y es el mundo de ellas. Bueno, tenemos que sacrificarnos un poco y amar las cosas que ella ama. Quien dice ir a las tiendas, pues hay muchas otras cosas, ¿no? Compartir quizás un gusto que no tenemos afín. Y lo mismo de ella para nosotros. He oído muchos testimonios de mujeres que han compartido un partido de fútbol con su esposo, o lo han acompañado a un partido de fútbol y no entiende nada. Ven a tonga gente dándole patada a una pelota, pero ella no sabe. Pero allí está, porque ama a su esposo. Hermanos, si amamos a Dios, amaremos su obra. Amaremos lo que Dios ama, sus intereses. La obra de Dios la podemos resumir como aquellos esfuerzos que se hacen por el adelanto del reino en este mundo. O sea, la obra de Dios consiste en establecer su reino en este mundo. Sabemos que eso lo va a hacer Él el día que Cristo venga, ¿no? Porque el reino no puede existir sin el rey. Y hay mucha gente por ahí que está con ese afán y han desviado un poco la doctrina sana de la Escritura.
y ellos quieren implantar el reino. Y ya no se predica de la segunda venida de Cristo. Implantar el reino entonces es acomodarnos acá lo mejor que podamos, y eso no es lo que la Biblia enseña. El reino de Dios, dijo Jesús, entre vosotros estará, dijo a sus discípulos, porque el reino de Dios es un estilo de vida, una manera de vivir para Dios. Y en ese sentido, ese reino está entre nosotros. Y en la medida que nosotros logremos que los creyentes y los no creyentes se incorporen también para vivir bajo los principios del reino de Dios, entonces estamos alentando el reino. Y esa es la obra de Dios. Que los incrédulos crean y se arrepientan, que nosotros también como creyentes aprendamos a vivir la vida que agrada a Dios y avancemos en nuestras relaciones personales. Dios quiere que maduremos, que tengamos los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. No un creyente que se sienta aquí y le dice amén al predicador de esta semana y después viene otro con otro mensaje diferente y él dice amén también, porque él no está discerniendo, él no está aprendiendo, él no está leyendo su Biblia. Y con razón el Señor dijo, cuidad que nadie os engañe. Hermanos, tenemos que estar sobre la página. Amar a Dios es amar su obra, el adelanto de su reino, el cuidar la sana doctrina, la palabra que nos ha sido confiada. No podemos negociar con ella, no podemos en ninguna manera transigir a sus principios. Pablo oraba por los tesalonicenses para que Dios cumpliera en ellos todo propósito de bondad y toda obra de fe. Toda obra de fe es obra de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestras propuestas como esta, de mandar esa agua, ese dinero para ayudar a que otros mejoren su calidad de vida, eso es una obra de fe y es un adelanto del Evangelio en el mundo, porque con el agua limpia llevamos el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere. Todas las actividades que emprendemos para la causa de Cristo en el mundo y en la iglesia local, eso es obra de Dios. Pero quiero decirle algo. Dios quiere usar a sus hijos para ese propósito. No quiere usar a nadie más, hermanos. Dios no quiere usar para llevar su obra adelante los recursos de los impíos ni a los impíos. Y a veces la iglesia, en el afán de tener los recursos económicos, hace cualquier cosa. Pero quiero decirles que eso no es agradable a Dios. Me gusta mucho el ejemplo que una vez dio el Ejército de Salvación. No sé si conoce esa institución. Por eso son medios parientes nuestros, tienen doctrina de santidad también. El Ejército de Salvación iba a recibir un diezmo, creo que fue, o una ofrenda, de alguien que se había sacado la lotería. Y ellos la rechazaron. Alguna otra iglesia dirá qué tontos fueron esa gente. Qué santurrones. ¿Qué tiene que ver eso? Después lo santificamos aquí. ¿Verdad? No importa de dónde venga, aquí lo santificamos y lo usamos para la obra de Dios. Pero no, sus principios, su amor a Dios era más profundo, más grande que la avaricia o el deseo o la necesidad de tener el dinero. Sí importa de dónde viene. Y nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio. Dios no quiere, hermanos, los diezmos de un narcotraficante. Si ahora viene un narcotraficante aquí a darnos el diezmo de $2 millones, aunque ustedes me voten de aquí, yo no los voy a aceptar. A lo mejor la Junta viene, oye, no, yo no quiero el dinero de un narcotraficante, porque ese dinero está manchado con sangre. Dios quiere el dinero de sus santos y Él sabrá hacerlo abundar. Bendito sea su nombre. 5 panes y 2 peces en las manos de un niño fueron más que suficientes para alimentar más de 5,000 personas. Entonces dispongámonos, hermanos, a amar la obra de Dios y aportar para el establecimiento de ella con lo que tenemos nosotros, con lo que podemos hacer.
Tampoco Dios quiere que tú entregues el sueldo completo de un mes en la iglesia, porque yo tampoco te lo voy a recibir. Si me entero, ¿verdad? No te lo eche ahí, pues ni modo. Pero si yo sé que alguien está haciendo eso, yo sé un momento, y tu familia, y tu techo, y tu luz, tú tienes que proveer primero para los tuyos. Porque el que no hace eso, dice la Escritura, es peor que un incrédulo y ha negado su fe. Entonces, aún en eso tiene que haber equidad, tiene que haber mente en lo que nosotros hacemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero recuerden, Él quiere usarnos a nosotros. Ténganos los hombres, dice 2 Corintios 4:1, por administradores de Dios, como los que damos las cosas, impartimos las cosas de Dios a la gente necesitada. Pero algo tenemos que hacer, hermanos, porque si un cristiano se llama cristiano y no hace nada por su Señor, está desmintiendo su profesión de fe. Y eso no es inaceptable, que no hagamos algo en la obra del Señor. Hay algunas personas que se han desviado, pero eso no debe ser motivo para que nosotros dejemos de hacer las cosas correctas. Hay quien está más involucrado en asuntos sociales y políticos y son cristianos, ¿verdad? Pero no están bien enfocados y están más defendiendo la causa social y política que la causa espiritual. Deben ir de la mano y tenemos que trabajar con las dos cosas, pero la prioridad es el reino, es el evangelio, y eso es lo que nosotros tenemos que llevar, aunque mantengamos el principio del ejército de salvación, de las 3 S en inglés. No lo voy a decir porque yo no sé mucho inglés, pero las 3 S es sopa, jabón y salvación. Ellos recogían al individuo debajo del puente, ellos lo bañaban y le daban comida y le predicaban el evangelio. O sea, hay que llegar con las 3 cosas. Con las 3 cosas. La obra requiere un interés integral en la persona. Nadie con la barriga vacía y viendo que la iglesia tiene los recursos para ayudarle va a recibir el evangelio. Olvídese. Puede decir, caramba, pero esta gente solo hablan, pero no hacen nada. Imagínense usted, hermanos. Tenemos que comprender que hay necesidades físicas, emocionales, que debemos también tratar de ministrar a las personas. El mayor obstáculo, quiero decirles, hermanos, a la obra de Dios, el mayor obstáculo para que la obra de Dios avance, no es la persecución religiosa. No lo es. Desde el principio de la Escritura nos testifica que cuando más se persiguieron a los cristianos, más crecían. En el mismo principio de la fundación de la iglesia y después posteriormente, igual, los perseguían y más crecían y morían por la causa de Cristo. Hoy tampoco es la persecución de la iglesia el primer impedimento para que la obra avance, porque hay cristianos hoy, misioneros, que están en países musulmanes predicando a Cristo y exponiendo sus vidas. No es la incredulidad de la gente, es que la obra no avanza porque la gente no cree. ¿Qué vamos a hacer si le predicamos y no quieren creer en el evangelio? Eso es cierto, pero no es el obstáculo mayor. Quiero decirles, hermanos, que el obstáculo mayor para que la obra de Dios avance es la indiferencia, la falta de amor de los que nos llamamos cristianos, que no nos da ni frío ni calor que la obra aumente, crezca, se desarrolle. Tal parece que no fuera asunto nuestro. Eso es lo que mata, la indiferencia, la apatía, el que no nos preocupemos, el que veamos el mal y no lo corrijamos nosotros mismos, si lo podemos hacer, por supuesto. Si yo veo una lata tirada ahí, yo no voy a esperar a la reunión de la Junta a ver quién va a recoger la lata. Yo recojo la lata, ¿verdad? Y boto la lata. Tenemos que poner todo nuestro empeño en eso. Nuestra mayordomía requiere que amemos la obra de Dios. Hay un ejemplo negativo y uno positivo.
El negativo lo tenemos en las personas de Ananías y Zafira. Ustedes conocen la historia, no quiero demorarme mucho. Pero estos cristianos, este matrimonio, querían el aprecio y la alabanza de los hermanos, de los apóstoles, de los hombres. Pero lo hicieron defraudando y engañando. Vendieron su propiedad y trajeron solo una parte a los pies de los apóstoles. Y allí mismo vino el juicio de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran miembros de la iglesia. Sí, pero no amaban la obra de Dios. Ellos no sabían nada de mayordomía. El impulso que ellos tenían no era un impulso espiritual. No era el amor a Dios por encima de todas las cosas. Ellos eran, como decimos en la clase de hoy, carnales. Eran vanidosos y querían recibir la alabanza de los hombres. Buscaban solo su propio bien. Y el ejemplo que se contrasta en el mismo escenario es el de Bernabé, que tenía una heredad, la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. Por lo que vemos las dos posibilidades. Podemos realmente buscar nuestro propio bien o buscar el bien de la obra de Dios, sin buscar, hermanos, nuestra gratificación personal. Hacer con la izquierda y que la derecha no lo sepa. No darnos bombos y platillos nosotros mismos por lo que hacemos. Un ejemplo, vamos a decir que alguien dona unas cortinas preciosas para el templo. Y a todo el que viene le dice, ¿viste que te gustan las cortinas? Esa la doné yo. Y así no pierde la mínima oportunidad para dejar saber lo que él ha hecho, su sacrificio. Hermanos, la recompensa de esa persona es esa. La alabanza de la persona a la que se lo está diciendo. Y finalmente, hermanos, el amor nuestro tiene que ser cruzado a la congregación a la cual pertenecemos. Amamos a Dios, amamos su obra, esos esfuerzos de llevar el evangelio a todas las naciones, a todos los que podamos. Pero también somos miembros de una iglesia local. Primero, somos miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Es decir, todos aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, formamos parte de esa Iglesia Universal de Dios. Pero también somos miembros de la Iglesia del Nazareno. Entonces tenemos que apoyar la obra de Dios en términos universales cuando haya la necesidad de hacerlo. Una catástrofe, algo que reclama el apoyo de todas las iglesias, ahí debemos estar. Pero también la Iglesia del Nazareno como denominación, esa es nuestra casa espiritual. Esa iglesia nos ha dado una doctrina, nos ha dado un gobierno y debemos conocerlo y debemos apoyarlo. Y lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades con el departamento misionero. Pero además somos miembros de una iglesia local. La iglesia local es esta pequeña célula, esta pequeña estructura, ¿no?, de la Iglesia Universal. Somos un organismo vivo del Señor y allí está nuestro hogar espiritual. Allí nos alimentamos del pan divino, disfrutamos de compañerismo con los hermanos en la fe y tenemos la oportunidad de trabajar por la causa del Maestro. ¿Cómo no vamos a amar a la iglesia local, verdad? Si ella nos da todas esas oportunidades, tenemos, hermanos, que esforzarnos por cumplir con ellas. La iglesia local, como dijimos, es nuestro hogar espiritual. No sé si usted ha asimilado eso, pero hay veces que la gente no entiende eso, cuando no son enseñados. Algunos en otras iglesias donde he estado guardaban el diezmo y lo daban a otra iglesia. Pero ellos seguían alimentándose allí. Bueno, si tú tienes un problema, tú has entendido que allí no se predica el evangelio y tú decides salirte, bueno, ok. Pero hermanos, los diezmos no son nuestros, son del Señor. Y deben ser dados en el lugar donde yo me alimento, donde yo recibo instrucción, donde se me cuida a mí
espiritualmente. Son del Señor. Si hay algo anormal, repito, bien grande, entonces, ok, nos vamos a otro lugar. La Biblia dice salir de en medio de ellos. Si me empiezan a predicar otro evangelio, que es el que está aquí, y empiezan a usar desviaciones doctrinales, pues salga corriendo de ahí. Pero recuerden, la iglesia local es nuestro hogar espiritual y tenemos que aprender a amarla. De manera que no por cualquier cosa que pase ya me quiero ir de la iglesia. A veces eso, yo he visto eso en otros lugares. No me gusta la predicación de este pastor, está muy fuerte y me voy. O no me saludó fulano y me voy. Y estamos como niños que están dando una perreta para cualquier cosa. Tenemos que aprender a amar la iglesia local. Y cuando hayan cosas que están mal hechas, traerlas al lugar adecuado y hablarlas y discutirlas y buscar la solución. Eso es lo que Dios quiere. Pero el amor de Dios en nuestra vida es lo que va a hacer posible eso. Y no la murmuración. Dice la Escritura que cuidado no nos consumemos si nos estamos mordiendo y comiendo unos a otros. Tenemos que aprender eso. La iglesia local, además de ese aspecto espiritual, todo incluye el edificio físico también. O sea, somos la iglesia, sabemos que las personas somos la iglesia, pero acostumbramos a decir iglesia al templo. No está correcto, pero después de todo sabemos que forma parte de la expresión que nosotros podemos dar a nuestra fe. Porque no estamos predicando en el aire ahora. Estamos predicando en un templo, con luz, con aire acondicionado, todas las cosas que necesitamos, ¿verdad? Para que sea agradable y usted pueda, aunque sea un poco largo el sermón, escucharlo. Eso vale. Eso cuesta dinero y todos lo sabemos, ¿verdad? Si no pagamos la luz, aunque seamos iglesia de Nazareno y tengamos santidad Jehová puesto allá afuera, nos la cortan. Téngalo por seguro, ¿verdad? Y yo sé que usted sabe eso y por eso usted apoya la obra de Dios. Pero también, hermanos, la propiedad del edificio tenemos que cuidarla. Es nuestra casa, es la visión al mundo. Cuando viene alguien de visita, él va a ver, él va a mirar. Y la visión que le demos, esa cuenta, es la fachada, es la presentación. No les voy a leer el pasaje, pero ojalá usted tenga tiempo para buscar en su casa Ageo 1, del versículo 1 al 14. Solamente le cuento rápidamente de lo que se trata. Estaba corriendo los meses de agosto y diciembre del año 520. Fue la época en que la ciudad de Jerusalén estaba comenzando a levantarse después de sus ruinas, porque Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el 598, arrasó con la ciudad y se llevó cautivo a mucha gente. Hacía ya, sin embargo, bastante tiempo en que Ciro, rey de Persia, había dado la orden de reconstruir el templo en Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Que pasaron los años y el templo no se construye. Y el decreto había sido, Dios habló, en este caso incluso hasta por un hombre que no era del pueblo de Israel, de su pueblo escogido. Y no se construye el templo. ¿Por qué? Bueno, nos dan algunas razones el texto. Había problemas económicos. La gente no tenía mucho dinero. Y había una actitud hostil de parte de los samaritanos que habían impedido la construcción de la obra que se llevara a cabo. Por otra parte, algunas personas pudientes se habían construido bellas mansiones en Jerusalén. En estas circunstancias, el profeta Ageo proclama la orden divina de no demorar más la reconstrucción del templo. Usted puede leer el pasaje, va a ver que no fueron palabras suavecitas. Él le habló claro, dijo, no es tiempo de que la casa de Jehová esté en ruinas y ustedes viviendo en casa artesonada a todo lujo. Y lo llamó cortico, hermanos. Y gracias a Dios, el pueblo escuchó. Escuchó la voz de Dios a través de su profeta y se llevó a cabo la construcción del templo. Y hubo festejo, y hubo alegría y gozo. Porque cuando hacemos la obra de Dios, hermanos, Dios nos da su gozo, nos da alegría en nuestro corazón. Entonces, yo sé que usted ama la obra de Dios. Y debemos todos nosotros poner empeño en eso. Si nuestras casas están limpias, si nuestras casas no huelen a ratones,
la iglesia no tiene por qué, hermano. Porque es la casa de Dios. Es el lugar donde reunimos y compartimos el pan espiritual y también el pan físico. Porque si algo tenemos los nazarenos es que nos gusta comer, ¿verdad? Comemos y recogemos ofrendas. Bueno, el punto es en que debemos amar también el edificio físico. Finalmente, hermanos, quiero decirles que nuestro empeño, nuestro esfuerzo, todo lo que hagamos para el bien de la obra, amándole a Él, amando su obra, amando nuestra iglesia local, todo lo que hagamos debemos hacerlo solo como para el Señor y no para los hombres. Nunca espere el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Si queremos que la iglesia florezca y crezca, no es para que me den un papel allí en el distrito, aunque eso lo valoramos. No estoy menospreciando eso en ninguna manera, pero no es para eso. No es para que me saquen la imagen de la iglesia y del pastor en todas las pantallas por todos los Estados Unidos. No, es que queremos que Dios sea glorificado. Queremos servirle a Él con todo nuestro amor. Nunca trabajemos para ver los resultados nosotros. Nunca sea esa nuestra misión. Yo quiero decirles honestamente, con todo mi corazón, que yo no estoy aquí en esta iglesia para ver el día glorioso, para ver el resultado, para recoger los frutos. No. Simplemente, como dice la Escritura, uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Si le toca a otro recoger, amén, gloria al Señor. Nosotros hagamos lo que nos toca y hagámoslo solo por el amor a Dios, y que nuestro amparo, nuestro sostén en realidad sea lo que Él nos va a dar según el tiempo que Él nos va a dar. No estoy, repito, para ver ese día, sino para trabajar para la gloria del Señor. Que nuestro futuro descanse en eso. Termino con una historia de un hombre de Dios que no le tocó nada fácil. Este hombre estuvo haciendo la obra en un país lejano, bien difícil, en Birmania. Algunos ya quizás sepan de quién estoy hablando. Estoy hablando de Adoniram Judson, un misionero que gastó su vida en ese lugar y no vio fruto. 1, 2 y nada, la obra no avanzaba. Era un lugar bien difícil. Y alguien un día lo llamó y le dijo: Adoniram, no es tiempo de salir de este lugar. La obra no prospera, no hay fruto. ¿Qué piensas, Adoniram, de tu futuro? Tu futuro es incierto. Y dice que este hombre le respondió: mi futuro es tan cierto como las promesas de Dios. Bendito sea su nombre. Hay promesas, hermanos. Hay promesas de bendición si nosotros cumplimos con nuestra parte. Si no desmayamos, si nos aferramos y tomamos con calor el llamado que Dios nos está haciendo. Vamos a orar, y si alguien necesita la oración, pues estamos aquí para servirle. Puede pasar al altar si lo desea. Te damos, Señor, gracias una vez más en esta tarde. Gracias porque tú nos hablas a nuestro corazón. Tú nos amas y deseas nuestro bien. Gracias porque esta iglesia te ama. Y aquí están las personas en esta mañana aquí porque te aman, porque desean el progreso de tu obra, Señor. Gracias por todo lo que se ha hecho a través de los años, por todos los ministros que han pasado por aquí y han sembrado, Señor. Porque nada de eso es en vano, Señor. Sabemos que esa palabra, esa enseñanza no ha caído en un saco roto, sino que en el tiempo tuyo dará su fruto, Señor. Y de hecho lo ha hecho. Y hay personas aquí que están firmes porque ellas han perseverado y han escuchado lo que otros pastores le han enseñado. Te agradecemos por la obra que todos han hecho y por lo que tú nos permites hacer ahora. Señor, te damos a ti la gloria,
de todo, porque nada podemos hacer separados de ti. Bendito sea tu nombre. Gracias, porque vamos a ver un día nuevo. Y vamos a ver, Señor, de alguna manera, si no lo vemos, lo escucharemos. Y si no, tú nos lo dirás allá arriba en el cielo. Mira cómo está la obra. Gracias, Señor, porque confiamos en eso. Guárdanos muy cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.